Hola niños, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a nuestra clase de lenguaje. El día de hoy vamos a ver un tema que titula Prefijos y sufijos. Sean todos bienvenidos. Prefijos. ¿Qué son los prefijos? Nos dice que se añaden delante de las palabras para poder obtener o formar otra palabra nueva. ¿Cómo será eso? O sea que nosotros tenemos una palabra, ¿verdad? A esta palabra nos está indicando que vamos a añadirle otra palabra delante de ella. Y esta palabra se la denomina prefijo. Y la unión de estas dos palabras, pues nos va a dar como resultado una nueva palabra. Entonces podemos decir que los prefijos son partículas que se añaden al principio, al inicio de alguna otra palabra que ya tenemos. ¿Para qué? Para poder llegar a formar otra palabra nueva. Por ejemplo, tenemos acá la palabra colgar. Si nosotros añadimos delante de colgar una palabra, por ejemplo, como ven acá, vamos a llegar a formar la palabra descolgar, ¿verdad? Entonces ya obtenemos una nueva palabra. Bien, entonces vamos a ver en otra palabrita. Por ejemplo, mirar. Si a mirar nosotros le añadimos una nueva palabra que es vamos a llegar a formar la palabra remirar. Entonces ya vieron mis niños, si nosotros vamos a aumentar otras palabritas que son partículas más pequeñas, palabras más pequeñas a las que ya teníamos, pues vamos a llegar a formar, vamos a llegar a poder obtener una palabra nueva, ¿verdad? Ahora, muy bien, estas palabras prefijas, mis niños, pues llegan a clasificarse en tres, que son prefijos de negación, prefijos de cantidad y prefijos de oposición. Bien, entonces vamos a conocer los prefijos de negación. Dentro de lo que es los prefijos de negación nos dicen que estos prefijos son partículas pequeñas que al unirse a otra palabra, pues vamos a llegar a formar una palabra nueva. Pero esta palabra nueva llega a ser una palabra antónima, o sea, contraria a la que ya teníamos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en el primer ejemplo. Tenemos la palabra comunicar. Comunicar, ustedes saben que significa yo les comunico algo, ¿verdad? Entonces, si yo voy a añadir a esta palabra comunicar la otra partícula que es in, pues voy a llegar a formar incomunicar. Y incomunicar es contrario a comunicar, ¿verdad? Bien, vamos a ver en la siguiente oración. Paciente, paciente. Yo soy paciente. A ver, soy paciente con mi hija. Entonces, ya sabemos cuál es el concepto de paciente. Entonces, yo voy a aumentar otra partícula delante de ella, que va a ser im. Y voy a llegar a formar una palabra nueva, que es impaciente. Entonces, también es contraria a paciente, ¿verdad? Yo soy impaciente a mi hija. Entonces, es contrario, ¿cierto? Muy bien. Ahora tengo la siguiente palabrita que es hacer. Sabemos cuál es el concepto de hacer, ¿verdad? Y añadiendo otra partícula delante que es des, voy a formar lo que es la palabrita deshacer. Entonces también es contraria. Muy bien, mis niños. Entonces ya sabemos ahora que los prefijos de negación son palabras nuevas que nosotros vamos a formar, ¿verdad? Pero estas palabras nuevas son palabras antónimas o pueden ser también opuestas a las palabras que ya teníamos antes. Bien, ahora vamos a ver las palabras o prefijos de cantidad.
cantidad. Nos dice, los prefijos de cantidad son partículas que al unirse a una palabra van a dar una idea de cantidad. O sea, vamos a obtener una palabra nueva que se va a referir a la cantidad de algo. Por ejemplo, tenemos la palabra raíz que es sílaba y vamos a aumentar otra palabra, otra partícula delante que es mono. Mono significa uno, ¿verdad? Entonces, vamos a obtener la palabra monosílabo. ¿A qué se refiere monosílabo? Mono ya sabemos que es uno. Sílaba ya sabemos que es la unión de una letra con una vocal. Entonces sería una sílaba, ¿verdad? Puede ser mi, puede ser la, de, ta, ma. Entonces, si se dan cuenta, se refiere a cantidad, ¿verdad? Bien, tenemos ahora campeón. A campeón le aumentamos la palabra bi. Bi significa dos. Entonces, obtendremos lo que es la palabra bicampeón. O sea, que es, también se refiere a cantidad, ¿verdad? Ahora tenemos la palabra metro. Y a metro le vamos a aumentar lo que es la partícula mili. Uniendo estas dos palabritas vamos a obtener milímetro, ¿verdad? También se refiere a cantidad, milímetro. El milímetro de una regla, ¿verdad? 1 milímetro, 2 milímetros, se refiere a cantidad. Entonces, bien, vamos a obtener ahora decagramo. Al decagramo, pues, nuestra palabra raíz es gramo. Le aumentamos deca y también vamos a llegar a formar otra palabra que habla de cantidad, decagramo. Ahora tenemos color. Le aumentamos multi y pues vamos a llegar a formar multicolor. ¿Y a qué refiere multicolor? A cantidad, ¿verdad? Varios colores. Tenemos también la palabra círculo. Círculo, pues es la palabra raíz. Aumentamos lo que es la partícula semi y vamos a llegar a formar semicírculo, o sea, la mitad de un círculo, ¿verdad? Entonces, como pueden observar mis niños, este prefijo, estos prefijos de cantidad, sí hacen referencia a la idea de cantidad, ¿verdad? Bien, ahora vamos a hablar de los prefijos de oposición, donde nos dice que estas partículas que se anteponen a las palabras sirven para dar una idea de oposición, o sea, de contrario también. Vamos a ver, tenemos la palabra natural. A natural le aumentamos anti y vamos a formar la palabra antinatural. Entonces es opuesta, ¿verdad? A natural, antinatural. Tenemos la palabra decir y vamos a colocar una palabra nueva delante que es contra y será contradecir. También es opuesta a decir, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a ver la siguiente. Réplica. A réplica le aumentamos la partícula que es contra. Uniendo estas dos, pues obtendremos contrarréplica, ¿verdad? Entonces también es contraria a la que teníamos anteriormente. Bien, mis niños, entonces esos son los prefijos. Ahora vamos a ver los sufijos. ¿Y qué son los sufijos? Los sufijos nos dicen que se añade detrás de las palabras para poder llegar a formar otra palabra nueva. Entonces, esto es contrario, ¿verdad? Al prefijo. Quiere decir entonces que tenemos la palabra. Vamos a añadir otra palabrita, pero detrás de esta palabra. Y a esta palabra que añadimos detrás se le llama sufijo. ¿Entiende? Bien, entonces podemos decir que los sufijos son partículas que se añaden al final de otra palabra. ¿Para qué? Para llegar a formar o obtener otra palabra nueva. Por ejemplo, tenemos
niño, que es la palabra raíz. A niño le podemos aumentar F. Uniendo estas dos vamos a tener niñez, ¿verdad? Niñez. Entonces es otra palabra. Ahora tenemos la palabra ventana. A ventana le podemos añadir illa y vamos a obtener la palabra ventanilla, ¿verdad? Entonces es cierto, al añadir a una palabra otra palabrita detrás de ella, pues va a llegar a formar otra palabra nueva. Así como también los prefijos, los sufijos se clasifican de la siguiente manera. Se clasifican en dos, sufijos diminutivos y sufijos aumentativos. Los sufijos diminutivos nos dice que indica el tamaño diminutivo, el tamaño que es pequeño, de poca intensidad, ¿verdad? Generalmente los sufijos son ito, ita, illo, illa, in, ina. Entonces, estos sufijos terminados en estas pequeñas partículas, pues nos van a indicar el tamaño más pequeño, que tenga poca intensidad. Por ejemplo, tenemos en bala. Si nosotros añadimos in, vamos a obtener balín, que es más pequeño a bala, ¿verdad? Ahora tenemos mesa. Si a mesa nosotros le añadimos illa, vamos a obtener mesilla. Entonces, mesilla es más pequeño, ¿verdad? Bien, tenemos taza. A taza le añadimos ita. Entonces vamos a formar la palabra tacita. Entonces, también está hablando a el objeto más pequeño, ¿verdad? Tenemos la siguiente, despacio. A despacio le aumentamos ito y vamos a obtener la palabra despacito. Entonces, mis niños, si ustedes pueden observar estas palabras que hemos llegado a conjugar, a jugar con estas terminaciones, pues vamos a obtener palabras nuevas que se van a referir a lo que es el tamaño más pequeño, ¿verdad? Bien, ahora vamos a conocer los sufijos aumentativos. Aumentativos. Ya nos suena, ¿verdad? Aumentativos quiere decir tal vez algo más grande. Y dice, indica tamaño grande o con mucha intensidad. Entonces sí, nos indica en esta ocasión ya no algo pequeño, sino algo más grande, ¿verdad? Porque dice aumentativo. Generalmente los sufijos para poder conjugar o utilizar o referir a una palabra aumentativa, pues son las siguientes. On, ona, aso, asa, ote o ota. Bien, ahora vamos a ver estas terminaciones en algunas palabritas. Por ejemplo, balón. Aumentamos aso y vamos a obtener balonazo, que suena más grande, ¿verdad? Tenemos mesa. Aumentamos on y vamos a obtener mesón, que es más grande a mesita, ¿verdad? Bien. La siguiente, tenemos gordo. Si aumentamos ote, obtenemos gordote, ¿verdad? Muy bien. Ahora vemos nariz. A nariz le aumentamos la terminación ota. Esta partícula, pues aumentando al final, va a darnos una nueva que es narizota. Muy bien. Entonces pueden observar, mis pequeños, que es cierto. El sufijo aumentativo, pues nos indica el tamaño, la intensidad de algo, ¿verdad? Donde es más grande. Bien, mis pequeños, espero que hayan entendido esta parte acerca de los sufijos, también como los
prefijos, recordando que los prefijos es aumentar una partícula delante para formar una nueva. Y los sufijos es aumentar una partícula detrás para también formar una palabra nueva. Espero que les haya gustado este tema. Nos vemos dentro de un momento, mis pequeños. Chao, chao.